Difícil de encontrar. Génesis 1:1. Y vamos a orar. ¿Me acompaña ahora a hacer una oración? Vamos a orar. Terminamos la serie de ¿Quién es Jesús? Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Vamos a hablar del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver cuántas enseñanzas nos permite dar el Señor para aprender acerca del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, porque nos has permitido alabarte, nos has permitido adorarte, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que una vez que creímos, ha venido, Señor, a posar en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que sigas haciendo la obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros, en cada matrimonio, en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada joven, adolescente, señorita, Señor, aquí presentes. Señor, nos ponemos en tus manos, enséñanos todo lo que tú quieras, Padre, revelarnos por medio de esta enseñanza. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza y derrama de tu gracia, Señor, sobre tu siervo, para poder enseñar conforme a tu verdad y a tu justicia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Serie El Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un tema que yo le puse, vamos a ver algunas características del Espíritu Santo. Dice Génesis 1:1, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. ¿Y cómo estaba? Vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, hermanos. El Espíritu Santo de Dios ha sido como muy contaminado, hermanos, muy contaminado por nuestros sentidos, ¿sí? Por nuestras emociones, por nuestras ideas. Le hemos atribuido cosas al Espíritu Santo que no son de Él. Cosas que son de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestros sentidos, de nuestras emociones. Le hemos atribuido cosas al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces también pasa lo contrario, hermanos, ¿sí? Le quitamos al Espíritu Santo de Dios cosas o atributos que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y es muy importante, hermanos, conocer, entender, saber y crecer nosotros en discernir, en entender, en conocer el Espíritu Santo de Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados, hermanos, para no ser engañados. No olvidemos que el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Es Dios mismo, hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Entonces no podemos atribuirle o no podemos decir que el Espíritu Santo de Dios hizo tal cosa, actuó de tal manera, dijo tal cosa,
permitió tal cosa cuando eso no es del carácter de Dios, del orden de Dios, de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo de Dios se comporta como Dios. ¿Sabían eso? Actúa como Dios. Se manifiesta como Dios. Tiene la naturaleza de Dios. Tiene los mismos atributos de Dios. El Espíritu Santo de Dios jamás hará, jamás permitirá algo que esté fuera del orden de Dios y su palabra, hermanos. Jamás. Jamás lo permitirá. Jesucristo dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dijo Jesucristo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué toma el Espíritu Santo de Dios? De Cristo, de Dios. Todos los que tienen al Padre, dice, todo lo que tiene el Padre, dijo Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo jamás dijo, jamás hizo, jamás se comportó, jamás permitió algo que no fuera de Dios Padre. Era el mismo carácter de Dios Padre. Y lo mismo es el Espíritu Santo. Lo mismo es el Espíritu Santo, hermanos. Muchas veces en las iglesias se ha contaminado mucho el Espíritu Santo porque a veces dicen una cosa, hacen tal acción o se mueven tales emociones y luego dicen: es que el Espíritu Santo de Dios me dijo, y es que el Espíritu Santo de Dios me habló, y es que el Espíritu Santo de Dios lo permitió. Y tú vas a la Biblia y les dices: pero ¿cómo dices que es el Espíritu Santo de Dios? Si es algo incorrecto conforme a las Escrituras. Pero ¿cómo dices que es el Espíritu Santo de Dios si es algo que Dios no estableció en la Biblia? Si es algo que Dios no puso en su palabra. Y contaminamos o revolvemos las emociones, los pensamientos, las ideas, los prejuicios con el Espíritu Santo de Dios. Y creemos que es el Espíritu Santo de Dios. Dios, hermanos, en toda su divinidad, subsiste y existe en tres personas individuales. Y una de estas personas, ¿quién cree que es? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. En el principio creó Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Y desde aquí vemos el carácter de Dios y la obra del Espíritu Santo. Porque la palabra crear es una palabra griega, bara, que significa absolutamente crear, significa seleccionar, significa también alimentar como procesos formativos, significa creación, significa creador, demostrar, producir, y significa nacer. Dice la Biblia, ¿quién fue el que creó? Dios. Y dice la Biblia que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. O sea, ¿qué es algo vacío? Pues no tenía nada, hermanos. No tenía nada.
¿verdad? Que no había nada. El hombre, hermanos, el hombre no puede crear. ¿Sabía usted eso? El hombre no puede crear. Solamente Dios puede crear. Alguien dice, bueno, entonces, ¿este micrófono qué? Lo hizo un hombre, ¿no? O este púlpito lo hizo un hombre. Pero eso no es crear. A lo que la Biblia se refiere como crear, eso no es crear. Eso es diseñar. ¿Sí? Porque el hombre ocupó materia para poder hacer esto. ¿Sí? O usted puede hacer una casa sin ladrillos, hermano. ¿No? El herrero puede hacer una puerta sin material. El pintor puede hacer un cuadro sin material, sin pintura. Nadie, hermanos. Por eso les digo, crear es hacer de la nada. Y solamente Dios es el creador. O sea, solamente Dios crea. Porque la tierra estaba vacía. El hombre solo puede diseñar. El hombre solo diseña. Pero creador solo hay uno. Y es Dios. Y ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí esta expresión de que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí cuando todo fue creado, porque era Dios mismo, a través de la palabra que es Jesucristo. Esta expresión del Espíritu Santo de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas habla o da la idea de empollar. ¿Sabe lo que es eso? Es como cuando una gallina agarra sus huevitos y los empieza a, como dicen, se anida, ¿no? O se enculeca, se empolla, empieza a empollar los huevos. O como cuando un animalito, un águila, un ave empieza a juntar sus huevitos y empieza a empollar sus huevos. ¿Qué es lo que está haciendo este animalito, esta gallina? Está empezando a producir vida. ¿Sí? Está empezando a dar vida. Y la idea de que del Espíritu Santo moviéndose ahí era lo que estaba haciendo. Estaba empezando a producir. Y estaba empezando a dar vida. Nos habla, si vimos la traducción de la palabra bara, nos habla de crear, nos habla de producir, nos habla de crear como procesos formativos, nos habla de seleccionar, de alimentar. Imaginemos, hermanos, imaginemos que Dios haya creado al hombre y a la mujer y no haya hecho plantas. Imaginemos que Dios haya creado al hombre y a la mujer y no haya creado semillas o árboles o frutos. ¿Qué hubiera pasado? Los árboles, ¿qué producen? Las plantas, ¿qué producen? Oxígeno. ¿Qué ocupa el hombre para vivir? Oxígeno. Imagínense, hermano, Dios crea al hombre, ¿verdad? A la mujer. Y le da vida. Pero no hay oxígeno. No hay plantas, no hay semillas, no hay frutos. Se muere, ¿no?
el hombre. ¿Quién crea? Solamente Dios. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién crea? Un ser inteligente, un ser sabio. Esto habla de algo inteligente, algo sabio, algo bien organizado. ¿Sí? Un ser visionario. Porque la definición habla de procesos formativos. Esto habla de una estructura, de una visión, de una planeación, de algo bien estructurado, no desorden, no caos. ¿Se dan cuenta cómo desde el comienzo Dios empieza a manifestar cómo es Él, su carácter, su esencia, cómo tiene que ser el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué función, qué características tiene el Espíritu Santo de Dios? Porque hay lugares donde se puede provocar un desorden, hermanos, total, y atribuirle al Espíritu Santo de Dios que fue el que hizo eso. Y eso es un desconocimiento de quién es Dios. Es un desconocimiento del carácter de Dios. Es un desconocimiento de la estructura de Dios, de la personalidad de Dios, que es la misma personalidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién crea? Les decía, un ser inteligente, un ser sabio, un ser visionario, un ser organizado. La definición hablaba de procesos formativos, algo bien estructurado, algo bien planeado. Dios no creó primero al hombre y después dijo, caray, ¿qué va a comer este? ¿Qué va a respirar? Ahora deja ver de qué va a vivir. No, ¿verdad? ¿O sí? Dios crea, el hombre solo diseña, pero creador solamente hay uno. Estamos viendo al Espíritu Santo de Dios, hermanos, como Dios. Como Dios. Como persona. Porque miren, por ahí hay unas sectas que dicen o afirman que el Espíritu Santo de Dios no es Dios, ¿verdad? Y una de ellas pues son los testigos de Jehová. Dicen que el Espíritu Santo de Dios es una fuerza activa. ¿Qué es esto? Hablan del Espíritu Santo de Dios no como una persona, que es la tercera persona de la Trinidad, de Dios, de la personalidad de Dios en toda su esencia. Hablan del Espíritu Santo de Dios no como una persona, sino como un elemento. Por ejemplo, una fuerza activa pues es la energía, la corriente eléctrica, la luz. Eso es una fuerza activa, no es una persona. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es una persona y tiene carácter, tiene personalidad, tiene atributos como persona, no como una fuerza, no un elemento, sino una persona. Por ejemplo, vayamos a Juan 16:8
En la Nueva Traducción Viviente, una fuerza es el aire, ¿verdad? Que están haciendo ahorita los ventiladores, que hace falta más. Eso es una fuerza. Eso es algo que nosotros podemos manipular. Ahorita lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo de Dios no puede ser una fuerza, no puede ser un elemento. Porque dice Juan 16:8, y Jesucristo hablando, Nueva Traducción Viviente, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá. Yo pregunto, ¿una fuerza puede convencer? ¿La luz lo puede convencer a usted? ¿Quién convence sino solo alguien que tiene personalidad? Una persona. Ese ventilador lo convence ¿de qué? De que se le quite el calor. Eso es una fuerza. Ese es un elemento, no es una persona. Pero aquí dice que cuando el Espíritu Santo de Dios venga, dijo Jesús, Él convencerá. ¿Quién es el que convence? Ni siquiera nosotros podemos, hermano. Nosotros podemos convencer. No sé, usted puede convencer a su esposa de que vayan a ver el fútbol. Usted puede convencer a su esposo de que vayan al cine, ¿verdad? Etcétera, etcétera. De que vayan ahora el 10 de mayo, ¿verdad? Que la saquen al mejor restaurante. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede convencer de pecado. ¿Quién? Nosotros hablamos la palabra, ¿verdad? Por eso nos frustramos, ¿verdad? Cuando esta persona no entiende, esta persona, este familiar. Pero nosotros no somos los que convencemos. Nosotros fuimos llamados solamente a enseñarles la verdad, a predicarles el evangelio, a decirles lo bíblico, lo que es correcto delante de Dios, lo que dice la Biblia. Pero ¿quién es el que convence? ¿Una fuerza, hermanos? ¿Un elemento? ¿Una persona? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia de Dios y de juicio que viene. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sigamos leyendo en el 13, Juan 16:13. Jesucristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, aquí Jesucristo lo menciona como el Espíritu de verdad. ¿El qué? Los guiará. ¿Quién guía? ¿Un elemento? ¿O una persona? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? ¿Una fuerza? Es la fuerza de Dios. Estamos viendo características de una persona. Convence, guía. Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará de su propia
cuenta. Imagínate el ventilador diciéndote: muévele más, acá tengo más revoluciones, que se te quite el calor. Eso es una fuerza. La luz diciéndote: hey, me estás conectando mal, estás poniendo dos polos negativos, por ahí hasta el positivo. Eso es una fuerza. Una fuerza va a hablar y conducir a alguien hacia lo correcto. Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que él ha oído y les contará lo que se sucederá en el futuro. ¿Quién hace eso? ¿Una fuerza? ¿Un elemento? ¿O una persona? Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, dice Jesús. En otra versión dice: Él tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos da las palabras de Jesús. Nos recuerda las palabras de Jesús. Nos menciona la verdad. Nos recuerda la verdad. ¿Eso hace una fuerza? ¿O eso hace una persona? Dice el 15, Juan 16:15: todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso yo dije, dice Jesús, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. ¿Se da cuenta? Jesucristo solamente mostró al Padre, enseñó al Padre, habló lo del Padre, reflejó a Dios, enseñó a Dios, la palabra de verdad, la palabra de justicia, el carácter de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Lo mismo. Jesucristo dijo: Él va a hablar de lo mío, tomará de lo mío, les enseñará de lo mío, los guiará la verdad, los guiará la justicia. No hablará de su propia cuenta, porque es uno mismo. ¿Quién hace estas cosas, hermano? Los guía, los convence, les habla, les guía. Toma de lo de Cristo, nos recuerda. ¿Quién hace estas cosas? ¿Un elemento o una persona? Nosotros podemos sujetar y manipular los elementos, pero una persona no. Mire, la energía, ahí está, ¿verdad? Ahí está encendida. Nosotros podemos sujetar la energía a través de ese apagador. ¿Sí o no? Y la activamos y la desactivamos. Y la podemos manipular. Pregunta: ¿el Espíritu Santo se sujeta y se manipula por el hombre? Una vez escuché un predicador de hace ya muchos años. Hubo un tiempo donde había muchos moveres, ¿no? Y
Y bueno, dicen, es que el Espíritu Santo de Dios, es que el Espíritu Santo de Dios hace que este se revuelque y le haga como chivo, y este le haga como serpiente, y este le haga, bueno. Y decía este predicador, entonces hubo uno que no paraba de brincar y brincar y brincar y brincar y danzar. Y todo el servicio estaba brinque, 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 dance, dance. Y ya se había acabado el tiempo de la alabanza, el tiempo de la administración, estaba brinque, brinque, dance. Y luego iban los sujetos y le decían, ya, cálmate. No, es que es el Espíritu Santo de Dios. Que no me suelta. Y terminó la enseñanza y todo. Y él seguía brincando y danzando. Todavía iba al estacionamiento, iba brincando y a su carro iba brincando y danzando. Yo imagino que se bajó del carro todavía en su casa brincando, y porque decía que era el Espíritu Santo de Dios, que no lo soltaba. Pero algunos hombres cristianos si quieren manipular al Espíritu Santo de Dios y quieren sujetar al Espíritu Santo de Dios como si fuera esa la corriente, la energía eléctrica. Y muchos hasta le cuentan 3. ¿Sí? ¿Se los ha escuchado? Y en el nombre de Jesús a la tercera, y vas a hacer y vas a actuar, y a la 1 y a las 2 y a las 3. Hermanos, no podemos. Una pregunta, ¿Cristo los manipula a ustedes? ¿Los obliga? ¿Les hace manita de puerquito y órale, vas a hacerlo? Porque entonces, ¿por qué le queremos atribuir al Espíritu Santo de Dios eso? Cuando el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Segunda de Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, dice Pablo, el velo es quitado. Pues el Señor es ¿quién? ¿Quién es el Señor, hermanos? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad, no libertinaje. Libertad. ¿Qué dice Pablo que es el Espíritu? El Señor. Una vez me contó mi hermano que fue a la iglesia donde él estaba en Estados Unidos. Un día llegó un predicador y dijo: pasen aquí todos los que están enfermos. Y pasó uno que le dolió una muela. Y que, ¿tú qué tienes? No, me duele una muela. Y que empezó a bailar el predicador, ¿verdad? Y hacerle así como Julio César Chávez, así como Manny Pacquiao, así. Y que le soltó uno tras. Y que el otro cayó y que le dijo: ¿qué? ¿Ya se te quitó? No, pues sí. Y es que el Espíritu Santo de Dios me dijo que hiciera eso.
¿Cómo ve, hermano? Son cosas de dar risa, pero cosas que, por eso les decía al comienzo, se nos olvida que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Dios no es un Dios de desorden, hermano, ¿sí? Sino Dios de orden. En el principio Dios creó en orden todo. Procesos formativos, un ser inteligente, un ser sabio, un ser perfecto, un ser ordenado. Pues el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? ¿Qué dijo Jesús en Juan 4, 23 y 24? En la Nueva Traducción Viviente dice: pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. Dice el 24, pues Dios es, ¿qué? Espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de la forma, del carácter, de la esencia específica de Dios. De cómo es Dios, de cómo actúa Dios, de cómo se manifiesta Dios. Dios le dijo Jesucristo a Felipe, ¿verdad? Cuando le dijo Felipe: bueno Jesús, muéstranos al Padre, enséñanos, dinos quién es el Padre, y nos basta ya. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, Felipe, estoy con ustedes y todavía no conoces al Padre. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña quién es el Padre, quién es el Hijo, en su manifestación, en su personalidad. Y no podemos atribuirle, hermanos, cosas al Espíritu Santo de Dios que no son de Dios, que no están en el orden de Dios, que no están en el carácter de Dios. Y luego a veces tenemos ¿cómo les dijera? La ingenuidad, no sé qué decir, de decir: es que el Espíritu Santo de Dios me dijo, es que el Espíritu Santo de Dios me mandó, es que el Espíritu Santo de Dios me habló. Pero no es de acuerdo a la Biblia, pero no es de acuerdo al orden bíblico. Pero estás ofendiendo a Dios, pero no hay orden, no hay disciplina, no hay estructura de Dios en eso. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de forma, de carácter, de la esencia específica de Dios. Dios es espíritu. Con todas las cualidades de su persona, Dios es espíritu. Pregunta: ¿el Espíritu Santo es una fuerza, un elemento o una persona?
definiciones de su carácter del Espíritu Santo. Volvamos a Génesis 1. Donde comenzamos, Génesis 1, 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu de Dios. Bueno, aquí el Espíritu de Dios es la palabra hebrea ruach. Es la palabra hebrea ruach. Y esta palabra quiere decir viento, viento, viento. Pero quiere decir también aliento, ¿verdad? ¿Y quién tiene aliento? Una persona, no un ser vivo. La Biblia dice que cuando Dios crea al hombre, ¿qué sopló? ¿Cuántos de aquí tienen aliento? Aliento nos habla de vida. De vida. Viento. El viento, ¿qué hace el viento, hermanos? ¿Qué da el viento? Una de sus tantas cualidades, el viento marca dirección, ¿sí o no? El viento marca dirección. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dirige. Vayamos a Juan 3. Y aquí vemos una historia muy conocida. Juan 3. En alguna ocasión estaban unos evangelistas predicando el evangelio en una plaza. Les hablaban de Dios, de la obra de Cristo, de Jesús. Y se acerca un señor y les dice, yo no creo que exista Dios. A ver. Y ahí trataban de explicarle al Señor, no, pues es que Dios es real. Y él decía, no, a ver, muéstrenme a Dios, enséñenme a Dios. Quiero verlo para creerles. Si no, pues ¿cómo les voy a creer? Y ahí ya no, como que no sabían qué hacer estos hermanos. Y ahí entre el público que estaba ahí sale una viejita, ¿verdad? Encorvadita, con su cabello blanco, lleno de canas. Y le dice, oiga, Señor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en el viento? Y le dice el Señor, pues claro, porque ahorita lo estoy sintiendo. Y le dice, ¿y me puede mostrar al viento? ¿Me puede enseñar al viento? Para yo creer en él. Dice, pues no te lo puedo enseñar, pero se siente, ve. Le dice, pues así es Dios. ¿Cómo quiere que le enseñen a Dios? Dios es espíritu, ¿no? Y los que le adoren a Él tienen que adorarle en espíritu
y en verdad. Y en Juan 3 habla la historia de Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Que se acerca a Jesús, se acerca a Nicodemo, busca a Jesús. Era un maestro de la ley, un fariseo, de fariseos, un intérprete de la ley, alguien que conocía las escrituras. Y le dice: Jesús, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le responde en el 3, le dice Jesús, Juan 3:3, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere aquí Jesús con el agua? La palabra. ¿Sí? La palabra. La palabra. O sea que toda persona tiene que nacer por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Pablo en el libro de los Gálatas, creo que es el Gálatas o en Romanos, dice que el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Dios, porque no ha nacido de Dios, no ha nacido del Espíritu, no ha nacido del agua, o sea, de la palabra de Dios. La palabra de Dios no la ha convencido, no ha hecho nada la palabra de Dios en su corazón, por lo tanto no ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Todo ser humano tiene que nacer espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios para que pueda ver el reino de Dios, de los cielos. No es una religión, no es una filosofía, no es seguir algo, es una nueva naturaleza. Y Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí Jesús hacía una alusión, ¿sí? En la palabra que vimos del Espíritu Santo. Le dice en el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo tenemos que adorar, hermanos? En espíritu y en verdad. Por eso es una persona que no ha nacido de nuevo, no ha nacido del Espíritu, no puede adorar a Dios. Porque Dios solamente recibe lo que es del Espíritu, hermanos. Dios no recibe lo que es de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Dios solamente recibe lo que es del Espíritu. Lo que hacemos en la carne, carne es. Eso no adora a Dios, eso no exalta a Dios. Dios no recibe eso, hermanos. ¿Cómo tenemos que adorar? En espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta cómo siempre va junto, hermano? La palabra y el Espíritu. ¿Se da cuenta? La palabra y el Espíritu. El Espíritu no se puede mover. El Espíritu no se puede mover
El Espíritu Santo no se puede mover sin el orden de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se puede mover sin la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede hacer algo sin la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Dios, la palabra de Jesús, toma a Jesús para hacer las cosas. Jamás va a contradecir la palabra. Y muchos dicen, es que esto me lo dijo el Espíritu Santo de Dios. Y tú le dices, ¿y dónde está en la palabra? No debemos de contradecir al Espíritu Santo de Dios. No debemos de apagar al Espíritu Santo de Dios. Y si me dijo el Espíritu Santo de Dios, yo lo voy a hacer. Porque ¿qué es menester? ¿Obedecer a los hombres antes que al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios no puede moverse sin el orden de la palabra de Dios. Van juntos, van de la mano. Es uno mismo. Es Jesús, la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios toma de la palabra para hacerlo saber, para manifestarlo, para guiarnos, para enseñarnos. No es emocionarnos por un momento, hermanos, y después seguir siendo los mismos. Eso no es el Espíritu Santo de Dios. Eso no hace el Espíritu Santo de Dios, sino nacer de la palabra y del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios cambia, transforma, libera y también sana, restaura. Pero no es emocionarnos por un momento y después seguir siendo los mismos. Eso no es del Espíritu Santo de Dios. No es por medio de sentidos, hermanos, por medio de sentimientos. Es por medio de su palabra. Nosotros nos sostenemos y vivimos y existimos y somos por la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu Espíritu Santo derramado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, Señor, que nos sigas enseñando, que nos sigas instruyendo por medio de tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, Señor. Tú eres Dios, tú eres santo, tú eres Rey. Y quizá no logremos entender por nuestra mente finita cómo eres Dios Padre, cómo eres Dios Hijo, cómo eres Dios Espíritu Santo, pero eres uno solo, Señor. Y ahorita te mueves en tu iglesia, nos enseñas, nos guías, nos restauras, nos transformas, nos moldeas a la imagen de Jesús por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Sigue obrando, Padre.
Ayúdanos a conocerte y a entenderte más. En el nombre de Jesús. Padre, te adoramos por siempre y para siempre. Restaura nuestras vidas, Señor. Restaura nuestras mentes. Restaura nuestros corazones. Restaura, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Restaura, Señor, todas las áreas que fueron contaminadas, Señor, por obra de la carne, por obra del maligno, Padre. Por medio de la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo.